gracias. Bueno, ya estamos de vuelta con Pablo Peña. Pablo es abogado, es gestor ambiental y asesor de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Pablo, buenas noches. Buenas noches. Pía Ceballos, debió introducirte a ti primero. Pía, eres una dama, es ingeniera ambiental y socia fundadora de Libélula. Libélula es una empresa B. Es una organización que no solamente tiene los fines de una empresa, sino que tiene además dedicación a actividades altruistas tan importantes como son ciertamente los temas ambientales en este mundo que se está calentando, ¿no? Así es. Se está calentando. Vamos a ver precisamente un cuadro sobre la evolución de las temperaturas mundiales, ¿no? Hay mucha, aquí lo tenemos en pantalla. Yo quisiera primero empezar contigo, Pía. Hay mucha discusión y hay un gran grupo de negacionistas, ¿no?, que discuten la validez de estas cifras. ¿Por qué tendríamos que pensar que efectivamente estos números que están llegando y que se nos están presentando nos indican una condición aparentemente irreversible de calentamiento de la Tierra? Es interesante cómo ciertos grupos han logrado generar esa idea de que existe mucha discusión, porque la verdad de las cosas es que no existe mucha discusión, ¿no? El panel intergubernamental de cambio climático, que es un grupo de científicos de todos los países del mundo, los más reconocidos además, está de acuerdo con casi 100% de probabilidades en que el cambio climático es un hecho, ¿no? En que hay una relación entre los gases de efecto invernadero en la atmósfera y el calentamiento de la Tierra. Ese es el argumento más importante digamos, en defensa de del calentamiento de la Tierra, la acumulación de gases de efecto invernadero. Sin duda, ambas cosas, ¿no? La correlación entre los gases y el aumento de temperatura, y por otro lado los impactos que ya vemos. Vamos a explicarle al público que las actividades humanas están produciendo unos gases, el CO2, concretamente el dióxido de carbono y el metano, que a lo largo de la historia, por lo menos desde que tenemos registros paleoclimáticos, digamos registros de climáticos muy antiguos, que los han obtenido los soviéticos en la base de Vostok, en la Antártida, y que han estudiado casi 3.000 metros de distintas nevadas a lo largo del Polo Sur durante los últimos 400.000 años, el aire comprimido y escondido en burbujas en esas 3.000 metros de hielo revelan que la concentración efectivamente, como tú lo mencionas, Pía, de CO2 y de metano no ha tenido precedentes en la historia de la humanidad. Y eso tiene, tú también lo debes saber, Pablo, una correlación con las lecturas de CO2 que estamos viendo crecer considerablemente en las últimas décadas. Claro, y además que tiene correlación con la quema de combustibles fósiles que nos ha llevado a esta concentración tan grande, como bien dices, de CO2. Son un poco más de 100 años que venimos quemando combustibles fósiles, y eso efectivamente no ha sucedido nunca antes. Ahora, la concentración, para ser un poco abogado del diablo, del CO2, antes teníamos 350 partes por millón de CO2, o sea que en 1 millón de espacios de volumen de aire habían 350 de CO2, hoy tenemos 400, han subido 50. ¿Son esos 50 capaces de alterar el clima mundial? Esa es una pregunta que nos hacemos. Y una segunda pregunta que nos hacemos respecto del calentamiento global, y a propósito, Pía, de lo que tú mencionas del Panel Internacional de Cambio Climático, es que en el último informe dan cuenta que desde 1998 a 1999 el calentamiento de la Tierra ha tenido menor magnitud que, digamos, en los 16 o 15 años previos, ¿no? Y esto le llaman el hiato, ¿no? De hecho, el IPCC y sus modelos indican que el calentamiento de la Tierra en los últimos 15 años, previo a este informe al COP20 de Lima, fue apenas 0.1 grados, ¿no? Y ese 0.1 se obtenía en base a modelos que decían o había sido menos 0,05, o sea, un enfriamiento de 5 centésimos o un calentamiento de 15 centésimos. ¿Por qué, si hay un calentamiento de la Tierra, la pregunta es a ambos, por qué ese calentamiento, con la mayor emisión de CO2, con el mayor desarrollo de la especie humana, con la mayor población jamás observada en la Tierra, se ha atenuado el calentamiento en los últimos 15 años respecto a los 15 o 20 años previos? Bueno, existen varias explicaciones, ¿no? Recordemos que en la atmósfera los gases de efecto invernadero no están solos. Existen otros gases, por un lado, partículas, por otro,
que temporalmente pueden aminorar el efecto del cambio climático. Los aerosoles son un caso, por ejemplo. Incluso las erupciones volcánicas son otros casos. Lo que tenemos que ver es la tendencia de largo plazo, ¿no? Para el tema de cambio climático, digamos, los periodos de 10 años no nos dicen mucho, ¿no? Nos tenemos que ver, porque justamente esto le llaman forzantes, ¿no? Los forzantes son para positivo y para negativo. Necesitamos periodos más grandes. Exacto, y los tenemos, ¿no? Y yo te hago la pregunta, si necesitamos periodos más grandes y nuestra toma de datos es relativamente reciente, ¿cómo podemos afirmar eso? Ya existe, no, se cuenta con periodos de datos largos. Lo que te decía es que si estamos hablando del 98 hasta ahora, y ahí notamos un leve enfriamiento, no nos dice mucho, tenemos que ver la figura completa. De acuerdo. ¿No? Ahora yo te quiero hacer un comentario y también lo mismo a ti, Pablo. Por ejemplo, yo por mi actividad reviso mucho las series de tiempo de temperaturas. Y por ejemplo, cuando uno registra, el aeropuerto de Lima cumplió 50 años. Y tenemos un registro periódico muy bueno de datos del aeropuerto de Lima, y uno ve que la temperatura en Lima, en el aeropuerto, está así. Y se va a calentar aún por encima de los mayores niveles de riesgo que establece el IPCC. Pero si hago el mismo análisis en Tingo María, o en Juanjuy, o probablemente en Iquitos, no vemos esas curvas. Entonces la pregunta que yo les quiero hacer es, ¿pueden estar los parámetros de medición de temperatura afectados por esto que llamamos las islas de calor? El aeropuerto de Lima en 1965, cuando lo inauguró pues, el presidente Belaúnde en su momento, en 1966, estaba en medio pues, de un valle. Hoy está en medio de asfalto, de vidrios, de concreto, de acero, de una serie de elementos que calientan el ambiente. ¿No hay algo de eso? Sin duda, sin duda. Ahora, es el caso de Nueva York, por ejemplo, también, ¿no? El cambio climático no está ahí solo, ¿no? Existen definitivamente los fenómenos de urbanización. Lo que hacen básicamente es el cemento tiene menor albedo, lo que quiere decir que refleja menos, ¿no? Y absorbe más. Entonces, definitivamente el calentamiento en una zona urbana va a ser mayor. Es curioso esto zona del albedo. El albedo es ¿no? esta capacidad que tiene un cuerpo para reflejar la luz, ¿no? Y por ejemplo, nuestros casquetes polares que son blancos, y los cuerpos blancos tienen esa mayor capacidad. Por ejemplo, estaba revisando esta mañana, antes de venir al programa, los datos que pone la NOAA. La NOAA es la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica de los Estados Unidos. Es esta suerte de CENAMI, MARP, IGP, todo junto, gigante que tienen los norteamericanos. Y estaba viendo los datos de temperatura, y el calentamiento global tiene esta tendencia, digamos, entre 1977 y 1997, muy pronunciada, y ahí como que se atenúa un poco, casi se horizontaliza en los últimos 15 años. Al revés sucede con el derretimiento del casquete del polo norte, ¿no? Mientras se estaba calentando la Tierra, el polo norte no se derretía tanto, y a partir del 98, 99 se ha caído significativamente. Ahora la misma NOAA dice, o nos acaba de decir, que el último año el casquete polar en la Antártida está particularmente más grande, ¿no? ¿No creen ustedes que esta posibilidad de que la Tierra se caliente 4 grados y el objetivo es que se caliente solamente 2 hasta el 2100 es un poco alarmista? Mira, yo te diría que no. Yo no soy científico, pero de la información que hay, la cuestión está bastante clara, no solamente por esta unanimidad que hay en el IPCC, que es este grupo de especialistas en climatología y otras especialidades relacionadas, sino porque además yo volvería a lo de Pía. O sea, si uno ve el largo plazo, es clarísima la tendencia hacia arriba en la temperatura, sin necesidad de ver los puntos, ¿no? Ver cada punto de cada año no nos ayuda tanto como ver todo el plazo largo de 50, 100 años, incluso mucho más atrás. Y la otra cuestión es la correlación clarísima que hay, que no hay correlación con nada más, tanto como con el dióxido de carbono que hemos emitido en la atmósfera. Entonces eso está bastante claro, ¿no? Vamos a ver una bibliografía sobre las consecuencias del cambio climático. Vamos a dejarla a correr y vamos a regresar con los impactos del cambio climático en nuestro medio. Las temperaturas globales han aumentado de media 0,8 grados centígrados desde el comienzo de la industrialización.
La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera se encuentra en su mayor nivel de los últimos 800.000 años. Dependiendo de cómo manejemos las emisiones en el futuro, los termómetros podrían aumentar otros 5 grados centígrados para 2100, lo que tendría un impacto devastador sobre la vida en la Tierra. Incluso en los escenarios más optimistas, la aceleración del calentamiento climático amenaza los recursos disponibles de agua potable y seguridad alimentaria para millones de personas. Los 4 mayores cultivos mundiales, trigo, maíz, arroz y soja, podrían reducirse. Para 2050, la producción de alimentos necesitará duplicarse para alimentar a los 9.000 millones de personas del planeta. Paralelamente, entre el 20 y el 30% de las especies vegetales y animales se enfrentarán a la extinción debido a que las temperaturas están cambiando demasiado rápido para que se puedan adaptar. Se prevé que el nivel del mar aumente entre 26 y 98 centímetros para finales del siglo XXI por el derretimiento de los glaciares y la expansión del agua del océano. Esto desencadenaría migraciones a gran escala. Incluso un aumento de 30 centímetros podría agravar los fenómenos climáticos extremos y hacer más frecuentes las tormentas, sequías, inundaciones y deslizamientos de tierra. Las reservas de agua de los glaciares serán escasas y los cauces de los ríos se reducirán, provocando un efecto dominó en la producción hidroeléctrica y la agricultura. Los océanos también se verán afectados. Las migraciones de peces en busca de agua fresca tendrán un gran impacto en las zonas de pesca, privando a algunas poblaciones de ese recurso esencial. Los efectos acumulados del calentamiento global también pueden provocar violentos conflictos entre países por el territorio o el suministro de agua. Muchos de estos efectos podrían ser ya irreversibles debido al dióxido de carbono acumulado en la atmósfera durante siglos, aunque el impacto total dependerá de las decisiones que se tomen hoy día. Bueno, ya hemos visto esta videografía y conforme les comentaba antes de la misma, ¿cuáles son los impactos reconocibles del cambio climático? Empezamos contigo, Pía, en nuestro país. Bueno, son muchos y hay algo que sí quiero enfatizar a priori y es que va a haber tanto impactos positivos como negativos. El tema también está mucho en la capacidad de respuesta, ¿no? Hoy, por ejemplo, llovió en Lima, ¿no? Y es un desierto Lima. Uf. Y uno debería estar pues feliz de recibir agua. Sin embargo, no estamos preparados para eso y justamente nos afecta, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de los impactos? ¿Estás afirmando que esta llovizna de la mañana de Lima es consecuencia del cambio climático? Es consecuencia de la variabilidad climática. Por el momento sabemos que es consecuencia del evento El Niño. No necesariamente, y no están disociados tampoco. Estoy tratando de ejemplificar cómo el clima nos afecta, ¿no? Y cómo además no solo podemos hablar de impactos negativos, sino también de impactos positivos. Dentro de los impactos, quizá el más emblemático es el de la deglaciación, ¿no? Y que estamos perdiendo hielo en los glaciares. Eso tiene impactos importantes porque se forman lagunas colgantes, hay mayor riesgo de deslizamientos. Por otro lado, ya más puntual, por ejemplo, un ejemplo concreto, en Pisco se ha observado con una línea de tiempo de aproximadamente 30 años que la temperatura está tendiendo más bien a reducirse, lo cual, la temperatura superficial del mar, ¿no? Lo cual de alguna forma podría beneficiar el fenómeno de afloramiento, por ejemplo. Y si los pescadores estuvieran preparados para eso, pues sería un impacto positivo y podríamos pescar una gran diversidad de especies, ¿no? Vamos a ver otra videografía, una concretamente sobre el deshielo, y vamos a regresar después de ella. Las capas de hielo polar se están reduciendo poco a poco. El Ártico se está calentando 2 veces más rápido que el resto del planeta, lo que afecta especialmente a los glaciares de Groenlandia. Este proceso se acelera por sí mismo. La nieve derretida expone al hielo que hay debajo, absorbiendo los rayos del sol y aumentando el deshielo. En el otro lado de la Tierra, el 90% de las capas de hielo de la península antártica también se están comenzando a desintegrar. Las montañas no son una excepción. El hielo de algunas de ellas, como el Himalaya, el Kilimanjaro, los Alpes y los Pirineos, también se está derritiendo. En los Andes, los glaciares se están retrocediendo y algunos corren el riesgo de desaparecer. Mientras, el nivel del océano aumenta debido a la combinación entre el derretimiento del hielo y el aumento de la temperatura, ya que el agua caliente tiene un volumen mayor que el agua fría. En la actualidad se prevé que para 2100 los niveles aumenten entre 26 centímetros y 1 metro, lo que haría que algunas islas en el Pacífico o el Índico, como las Maldivas, terminen sumergidas. Áreas densamente pobladas cercanas a la costa, como Bangladesh, Vietnam, Holanda y la costa este de Estados Unidos, también corren peligro.
Bueno, aquí tenemos las consecuencias o las características del deshielo. Tú mencionabas, Pía, y quiero regresar a Pablo, respecto del, digamos, del derretimiento de los glaciares. Yo estoy de acuerdo en que es, digamos, el episodio más visible del calentamiento en nuestro medio. ¿Cómo sabemos que la Tierra no se está por ser calentando la atmósfera y enfriando debajo de los océanos? ¿Cómo podemos entender si la Tierra como un todo lo que está viendo es un cambio en la distribución del calor y no un cambio en la temperatura absoluta? ¿Se han hecho ustedes esta pregunta? ¿Hay respuesta para eso? Particularmente no, pero ya que hablamos del deshielo, yo solamente quería decir que ese ejemplo, que además es muy claro, porque es muy gráfico. Claro, es muy gráfico. Además es muy importante para el Perú. Esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta, porque existen diversos países que tienen diferentes características geográficas y a algunos el cambio climático los va a afectar más que a otros, ¿no? Y el Perú puede tener muchas cosas positivas que quizá el cambio climático nos beneficie en algún sentido, pero muchas otras cosas no. Entonces tenemos que trabajar mucho en la adaptación al cambio climático, y el tema del agua y el tema de los nevados va a ser muy importante en el futuro. Ahora, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, y por mis actividades yo he podido ver que hay un impacto, digamos, en la proveeduría de agua en determinados lugares por el tema de las nieves, pero la fuente de agua en el Perú no es básicamente las nieves, ni siquiera en la época de seca, ¿no? Ciertamente que los deshielos tienen un impacto en algunas comunidades, pero el tema más importante es la lluvia, ¿no? Finalmente todos dependemos de la lluvia. ¿Reconocen sus instituciones algún impacto significativo del cambio climático en el régimen de lluvias en el Perú? Sí, quizá voy a llegar a eso, pero respondiendo a tu pregunta anterior, el calentamiento, digamos, absoluto de la Tierra no es mutuamente excluyente con que se redistribuya, porque al final la Tierra siempre va a buscar el equilibrio, y por supuesto que hay una redistribución, ¿no? Por ejemplo, específicamente, en muchos casos no se está viendo que la temperatura vaya a reducir, que las precipitaciones necesariamente vayan a reducirse. En el mismo periodo puede haber la misma cantidad de precipitaciones, pero en un determinado número de días menor, por ejemplo, más intensas en un menor número de días. Entonces, ese es el tipo de cosas que estamos viendo. ¿Eso se llaman extremos climáticos? Exactamente, ¿no? Que se aumentan los extremos. Lo mismo en Puno, por ejemplo, se polariza. ¿Qué quiere decir eso? Que si actualmente hay heladas, y eso es variabilidad climática, para la que, dicho sea de paso, tampoco estamos preparados, imagínate si se polariza más, y estamos hablando de heladas más frías. Lo mismo pasa con la precipitación. Muchas veces no es que vamos a tener menos lluvia, probablemente tengamos igual o más, pero en periodos más cortos de tiempo. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos. Presentamos los días 2 por 1 en miles de productos de verano. Más 10% adicional con tarjeta Ripley. Las mejores marcas a precios increíbles. ¡Me fascina Ripley! Bienvenidos a una nueva edición de Mundo Empresarial. Perú es el primer mercado que tenemos en Latinoamérica, es nuestra puerta a Latinoamérica, y creemos que es donde en los próximos años podemos crecer de manera más consistente. Los departamentos que son para alquiler-venta también pueden venderse vía el crédito típico y no leasing. Ok. Ya si no te califica, claro, entonces te das por la opción de leasing. Para los próximos 5 años lo que está en juego ahorita es defender milímetro a milímetro mayor crecimiento económico. ¿Para qué? Para seguir bajando la pobreza, ¿no? E integrando a la sociedad nacional. Canal N, te escuchamos y te ayudamos. Ahora Alerta Noticias también vía WhatsApp. Cuéntanos lo que pasa, envía tus videos y fotografías a nuestro WhatsApp 9981-31696.
Canal N. Todas las noticias, siempre. Ahora en Canal N, noticias a las 10 de la noche. Las imágenes que deja el día. Las noticias que aún están en desarrollo y lo que será noticia mañana. De lunes a viernes, noticias a las 10. Canal N, todas las noticias, siempre. Los extremos climáticos, ese es el hilo que dejamos al final del bloque anterior. Efectivamente hay, yo recuerdo haber visto un estudio de la reaseguradora Munich Re respecto de los extremos climáticos, cómo se han venido acumulando y hay el impacto económico que esto trae. El Perú es un activo miembro en la comunidad, digamos, en el esfuerzo global por mitigar el cambio climático y las acciones correspondientes. Nos metimos de cabeza en el COP20 y ahora hay que reconocer que Manuel Pulgar Vidal ha tenido una actuación sobresaliente y ha honrado a nuestro país en estos foros. ¿Qué va a hacer el Perú? ¿Qué compromisos ha asumido el Perú frente a la comunidad internacional para, digamos, mitigar el cambio climático? ¿Y cuáles son estos compromisos que han asumido todos los países en la COP21? Quizá el compromiso principal que asumió el Perú, como el resto de países del mundo, luego de esta COP21 que se celebró en París, es que el país tiene que hacer cosas diferentes a lo que venimos haciendo hasta ahora para mitigar el cambio climático y para adaptarnos a él. Y ese es un compromiso que no es poca cosa, y además es un compromiso compartido por todos los países, ¿no? Cada uno tiene que presentar lo que se llaman las contribuciones nacionales, que ya hemos presentado una contribución nacional, todos los países han presentado contribuciones nacionales, y el compromiso está en implementar esas contribuciones, o sea, hacer lo que hemos dicho que vamos a hacer, y además ir mejorando ese esfuerzo. Cada cierta cantidad de tiempo hemos acordado todos los países en esta COP21, en el Acuerdo de París, que vamos a ir mejorando, vamos a seguir siendo más ambiciosos cada vez, no podemos ir para atrás. Vamos a regresar, pero vamos a darle una mirada a un informe sobre las conclusiones precisamente de la COP21 para seguir ahondando en este tema. Los delegados de 195 países adoptaron el sábado en París un acuerdo histórico contra el calentamiento global. Por primera vez los países ricos y en desarrollo se unirán en esta lucha. El flamante documento reemplazará a partir de 2020 al actual protocolo de Kioto y sienta las bases para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los países industrializados, responsables históricos del problema, deberán ayudar financieramente a los países en desarrollo. Las potencias emergentes que lo deseen podrán añadirse también, pero de forma voluntaria. El objetivo es que las emisiones dejen de aumentar lo antes posible y luego se reduzcan rápidamente, aunque no se fijan porcentajes ni plazos. Los mercados tienen ahora un mensaje muy claro. Deben explotar al máximo la ingeniosidad en términos de inversiones para bajar las emisiones. Lo que una vez fue impensable se ha vuelto ahora imparable. Mientras los negociadores festejan, las organizaciones ecologistas son menos optimistas. Tenemos que entender que el trabajo todavía no empezó. Lo único que tenemos es una amplia dirección. Tenemos mucho trabajo por hacer para completar los detalles. Una de las cosas tristes sobre el acuerdo es que todos los compromisos de este texto son muy vagos y tiene muchas fisuras. En las calles de París, miles de ecologistas se manifestaron para demostrar que no bajarán la guardia. Estábamos contigo, Pablo, vamos a pasar a propósito de este último informe con Pía. A ver, asumimos un compromiso como país.
asumimos un compromiso como especie, todos, los países, la raza humana, vamos a frenar la destrucción de nuestro planeta, vamos a mitigar, vamos a atenuar el calentamiento de la Tierra, pero al mismo tiempo, a nivel global, hoy tenemos el petróleo en $32 el barril, lo que hace muy onerosas muchas, digamos, formas de generación, digamos, alternativa de energía, ¿no? Las famosas renovables, por un lado, y por otro lado, nuestro medio, en nuestro país, una enorme dificultad para llevar la autoridad del Estado para tratar de frenar una de las mayores contribuciones que puede hacer el Perú, digamos, al planeta, que es preservar sus bosques, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a pasar del discurso a los hechos? ¿Qué piensa Libélula, querida Piedra? Bueno, antes que nada, solamente puntualizar que la contribución del Perú es reducir en 30% las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Vamos a poder? Al 2030. Ojo, los países en desarrollo, la reducción a la que se comprometen es relativa, es decir, en base a una línea base, a un escenario si todo sigue igual, ¿no? A un escenario que es un poco, si no hacemos nada, es contra eso el 30%, ¿no? No contra la emisión absoluta. Entonces, en ese sentido, mucho de lo que se puede hacer... Eso agrega mucha discrecionalidad al tema, ¿no? Porque... Sí, pero quisiéramos decirle, en realidad, flexibilidad, porque definitivamente los países en desarrollo tienen que seguir creciendo, tienen que seguir sacando a la gente de la pobreza, tienen que seguir dando servicios básicos, y la idea es hacerlo con más eficiencia, con mejor desempeño ambiental, con más eficiencia y dándole valor a recursos naturales como justamente los bosques que tú mencionabas, ¿no? Entonces, estamos hablando de un paquete de medidas en esta contribución nacional que no son nada jalado de los pelos, son cosas que están en muchos casos en los planes de los ministerios, es hacer del transporte más eficiente, es hacer más eficiente la industria, es justamente poner en valor con nuevos negocios los bosques. Y quisiera agregar que la contribución nacional del Perú además tuvo un componente de adaptación. Quiere decir que el Perú, si bien no se le va a fiscalizar, se está comprometiendo a reducir la vulnerabilidad de sus poblaciones, que también es algo bien importante que resaltar, ¿no? Sí, sin duda, el petróleo está en un buen precio ahora, pero también se han reducido de manera significativa los costos de renovables. Aquí estoy hablando a nivel mundial, ¿no? Existen todavía distorsiones a nivel de cada uno de los países. Pero estamos hablando aquí de un reto que tiene dos aristas, ¿no? Si me permites. Una que es de largo plazo y de cambio de paradigma de cómo se hacen las cosas, y se habla incluso de descarbonización, y la gente se aterra. Pero yo me voy a permitir interrumpirte porque conozco también de cerca el tema energético, ¿no? El Perú hace un esfuerzo por, digamos, promocionar estas subastas de fuentes renovables, ¿no? Que las pagamos todos los peruanos, ¿no? Digamos, estamos subvencionando plantas eólicas, estamos subvencionando plantas solares y también estamos subvencionando plantas hidroeléctricas menores. ¿No creen ustedes de que finalmente, bueno, eso por un lado, y por otro lado estamos haciendo labores de fiscalización muy estrictas sobre actividades formales, ¿no? Este es un reclamo permanente digamos, y ahora con los commodities en el suelo, donde digamos la rentabilidad de las empresas mineras o de las empresas energéticas o de las grandes empresas industriales está mucho más reducida en un entorno inclusive de posible contracción económica, y por otro lado tenemos una enorme masa informal deforestando, quemando, destruyendo, y yo encuentro, la verdad, un poco contradictorio esto, ¿no? O sea, digamos que estamos avanzando en un camino que en el caso de probablemente de Alemania, de Dinamarca y de Francia sea mucho más fácil de ejecutar, pero en un país con las carencias que tiene el Perú, eso es muy difícil, ¿no? Bueno, yo hablé de dos aristas, ¿no? Y la segunda arista justamente, una es este pensamiento de largo plazo y cambio de paradigma, pero por otro lado, el cambio climático, si quieres verlo de una manera más práctica, es un tema de gestión, ¿no? Es un tema de gestión en términos de mitigación y de adaptación. ¿No creen ustedes que es un tema de educación también? Sin duda, claro. Sin duda, pero cuando hablo de la gestión y de la gestión estatal, incluye, por supuesto, la actividad de educación de las personas. Pero hablamos, por ejemplo, de claro que sí, tenemos que reducir ese nivel de informalidad, tenemos que mejorar las instituciones, porque justamente eso es lo que nos va a permitir
que deje de estar, que deje de haber esa antagonía entre el cuidado del medio ambiente y el desempeño económico, porque en otros lados no es así. No es así. Y quisiéramos, yo quisiera interrumpirte brevemente, Pablo, quisiéramos que fuese así. En 90 días, quizá algo más, vamos a tener elecciones generales en el Perú, ¿no? Brevemente, ¿hay agenda ambiental en las candidaturas? ¿Hay interés de los políticos en el Perú con total honestidad en encarar este tema o no tiene valor político esto? Y eso es una discusión de élites. Yo tendría dos aproximaciones. Mira, la primera es que si tú te pones a ver los discursos políticos hasta ahora en la campaña, pareciera que muy poco, o casi nada. Y el cambio climático en particular es algo que yo casi no lo he visto, no lo he escuchado. Incluso durante la semana de la COP, una de las cosas que me sorprendía más y a varios colegas es que el tema de cambio climático, mientras todo el mundo lo estaba mirando, aquí estábamos celebrando el CADE, nadie hablaba del cambio climático, el tema ambiental no existía. Entonces, es un tema sorprendente. Porque aparentemente hay carencias tan fuertes que mucha gente no entiende de que este tema es un tema tan importante como otros. Sí, y es un tema que además yo diría, no es solamente un tema de los países ricos, o sea, si lo queremos plantear de ese modo de una manera muy descarnada, ¿no? No es un tema solamente de los países ricos. Te pongo un ejemplo chiquito, empleos verdes. O sea, si seguimos preparando a nuestros profesionales en ser técnicos para reparar automóviles a combustión, si seguimos preparando a nuestros profesores y a nuestros profesionales para otras cosas, perdón, Pablo, ¿qué hacemos con...? Eso es respuesta a la realidad económica. Sí, de hoy, pero tenemos que empezar a ver el futuro. Y ver el futuro no es solamente ver el futuro... un futuro que el cambio climático va a ser una cosa extremadamente lejana. Como decía Pia, y el cambio climático lo vemos ahora, entonces tenemos que planificar desde hoy. Y ojo que ya hay cosas que se están haciendo hoy también, y eso es muy importante. O sea, el tema que tú mencionas mucho, y creo que es muy importante, el tema forestal. La informalidad que hay en los bosques. Yo quisiera resaltar el esfuerzo del Estado en los últimos años, no solamente aprobando estos reglamentos de la ley forestal que han salido el año pasado, que han sido además un proceso muy largo y discutido, sino quisiera mencionar que esta creación del servicio forestal actual y el compromiso, creo que es algo que se va a trabajar bastante. Ojalá, porque cuando llegas a Madre de Dios es letra muerta básicamente el esfuerzo del Estado por, fortalecer sus políticas. Antes de despedirnos, Pia, tus comentarios en relación al proceso político que viene y la participación de los temas climáticos en él. Yo creo que es importante lo que has dicho, ¿no? Hay un vacío ahí, hay un vacío, pero es un vacío que no creo que permanezca durante mucho tiempo, porque si nosotros hablamos de temas que sí están en la mesa, el cambio climático va a ver su manera de colarse ahí, ¿no? Estamos hablando de transporte. La Contribución Nacional tiene todo un paquete de medidas para hacer el transporte más eficiente, que además va a hacer que la gente llegue a sus casas a la hora que tiene que llegar a sus casas. Si estamos hablando de la inversión privada, la COP21 de París, ha dado ya señales claras para el sector privado de que a nivel mundial los estándares van a cambiar. Si estamos hablando de necesidades básicas insatisfechas, no vamos a poder salir de la pobreza sin tomar en cuenta el cambio climático. Si hablamos del Niño y los desastres, hay una interrelación con la gestión del riesgo. Si hablamos de agro, de pesca, si hablamos de todos los temas importantes, el cambio climático va a ver la forma de colarse ahí. Bueno, esperemos que esta entrevista contribuya en algo a ese esfuerzo. Quiero agradecerte, Pia, lo mismo contigo, Pablo. Muy buenas noches y será hasta la próxima.